Esa, muy breve, ¿no? La idea es resaltar algunos puntos de la teoría para que la clave sea sustentada de un modo adecuado. El tema, ya sabes, motivación y habilidades sociales, ¿no? Veamos nuestra pregunta número 1. Dice, en 1929, Cannon acuñó el concepto de homeostasis para referirse al estado de equilibrio o constancia en la que debe permanecer el organismo para estar saludable y apto. La pérdida de tal estado conlleva a que el individuo despliegue un conjunto de acciones más o menos intencionales. Lo que se menciona al final hace referencia al concepto de, a ver, dice, acuñó el concepto de homeostasis para referir al estado de equilibrio o constancia, ¿no? La pérdida de tal estado, a eso se refieren, la pérdida de ese estado. Entonces, por ejemplo, si mi cuerpo, ¿no?, tiene una cierta cantidad de agua, ¿no?, y si pierde agua, entonces ahí está, pues se altera la homeostasis. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? La necesidad, el motivo, la reducción del estado motivante, la satisfacción, ¿no? Walter Cannon también tuvo una teoría, Walter Cannon, una teoría que estaba vinculada a las emociones, ¿no? Entonces, si se altera esa homeostasis, ¿no?, al alterarse la homeostasis, el sujeto se genera en la persona, en el individuo, un estado de inestabilidad, ¿no es cierto? Y ese estado de inestabilidad, que es producto de la pérdida de homeostasis, se le denomina, pues, necesidad, ¿no? Es una necesidad, ¿ok? Entonces, ante la necesidad, la persona experimenta un desequilibrio, ¿no? En el caso de los seres humanos, por ejemplo, si no hemos consumido agua o no hemos consumido alimento, el hipotálamo, ¿no es cierto? El hipotálamo sería la estructura que se activa un núcleo, ¿no? El núcleo ventromedial, el núcleo lateral, se activan y hacen que el sujeto experimente esa sensación de querer comer, de querer consumir alimento. Después de que ya se alimenta, alcanzará nuevamente un equilibrio, ¿no? Habíamos dicho que por ese motivo a la motivación se decía, pues, que es un proceso de carácter homeostático, ¿ok? Entonces, la clave correcta, ojo, la clave correcta es la alternativa A, ¿no? Al perderse la homeostasis, el sujeto experimenta una necesidad, ¿ok? Necesidad. Listo. Vayamos a la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta número 2. Dice, a ver, Iván está planeando ir al Roskis, ¿no? Bueno, por motivos, pues, de copyright, ¿no? Hemos cambiado, pues, es una nueva pollería, una Roskis, ¿no? La pollería Roskis. Al salir de su trabajo a la 1 de la tarde, ya que será la hora de su almuerzo, y él desea comerse un pollo a la brasa. Le pide prestado dinero a su amiga Gaby para que pueda acompañarlo con un vaso de chicha. Sobre este caso señalen los enunciados correctos. A ver, ¿no? Su necesidad es el deseo por el pollo a la brasa. Bueno, la necesidad es la carencia, ¿no es cierto? El estado de carencia, ¿no? Ya está. 2. Se infiere que está experimentando más de una necesidad. Sí, porque tiene hambre y quiere un vaso de chicha, o sea, tiene sed. Sí. 3. Pedir dinero a Gaby es parte del estado motivante. No, pedir dinero sería parte de la conducta motivada. El estado motivante sería la motivación y la imagen de lo que yo quiero comer. 4. Son necesidades biosociales ya que se muestra que las puede regular. Sí, claro, porque en lugar, imagínate que él vaya a la pollería Roskis y está cerrada, ¿no? Y al costado hay un chifa. Le queda poco tiempo para no estar yéndose a esa otra pollería. Mejor me como un chifito. ¿Ves? Es una necesidad biosocial, ¿no? De origen biológico, pero de satisfacción, ojo, de satisfacción socializada. Entonces, la 1, su necesidad es el deseo por el pollo a la brasa. No, ¿no es cierto? El pollo a la brasa es el motivo. La necesidad es la carencia. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería los enunciados correctos son la 2 y la 4. La 2, se infiere que está experimentando más de una necesidad. Claro, es hambre y sed. Y 4, son necesidades biosociales, ¿no? En el ser humano, el hambre y la sed son necesidades biosociales. ¿Está bien? No son correctas ni la 1 ni la 3. Listo. También debemos entender que cuando decimos biosocial,
principalmente estamos hablando de los humanos. Los animales no tienen necesidades biosociales, ¿no? Por más que tú me digas, profe, pero yo a mi perro le cocino, ¿no? Yo le cocino, yo no le doy carne cruda, le cocino su carne y luego le doy de comer. Sí, pero él, si está con hambre y tú le das carne cruda, él se podría comer hasta la carne cruda, porque es un animal carnívoro. Somos nosotros, los humanos, los que transformamos, ¿no?, el alimento. Nosotros sí, nuestra necesidad es de orden biosocial. Vamos a la pregunta 3. Dice, seleccione la relación correcta, que es necesidad, motivo, conducta motivada, satisfacción. Ya, muy bien. Fíjate bien. A ver, necesidad es carencia. Motivo es la imagen mental de lo que yo deseo. Conducta motivada tiene que estar relacionado con acciones, con comportamientos que yo realizo. Satisfacción es alcanzar el equilibrio, la homeostasis, la tranquilidad, la calma. Entonces, necesidad podría ser sentir la boca y la garganta seca. Motivo, a ver, motivo, invitar a querer salir con alguien, ¿verdad? Querer salir con alguien. O, a ver, motivo también podría ser proponerse, proponerse ingresar a la universidad. Ese sería motivo. Conducta motivada sería invitar a salir a, ¿no? O sea, ya hacer algo, ¿no? Invitar a salir a una persona. Y satisfacción, recuperar la homeostasis. Por lo tanto, a ver, necesidad es el estado de desequilibrio, ¿es cierto? Como, por ejemplo, cuando tenemos sed. Motivo es lo que yo deseo, ¿no? Lo que quiero alcanzar. Por ejemplo, en este caso, querer ingresar a San Marcos. La conducta motivada son las acciones, son los comportamientos. Ahí sería, por ejemplo, invitar a salir a una persona. Y la satisfacción sería la homeostasis, ¿no? El equilibrio, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa C, ¿no? La alternativa C. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a la pregunta número 4, ¿no? Vamos a la pregunta número 4. Ahora que Pablo ya no sale con su exnovia Kelly, busca oportunidades para salir con sus amigos y amigas. Lo publica en sus estados de WhatsApp y muros de Facebook con diversos mensajes. Esto lo hace por la angustia que le provoca la soledad. Se observa la necesidad psicosocial de ¿qué? Poder, autorrealización, estima, filiación. A ver, ¿qué es necesidad de poder? Vamos con las claves. Necesidad de poder es la necesidad de tener cierta jerarquía, ¿no? De tener influencia por sobre los demás. Acá no está diciendo que Pablo quiere ser el líder de un grupo, que quiere, no sé, no, tener jerarquía por sobre él, no. Autorrealización es la necesidad de querer alcanzar, ¿no?, el logro personal con contribución de repente a la humanidad, pero desarrollando todo mi potencial. No lo dice acá. Tenemos estima y filiación. Estima y filiación. ¿Cierto? Estima implica, pues, querer el respeto de los demás, ¿no? A respetar al otro, ¿no? Estimar a los demás y también ganarme la estima del resto. Pero acá dice que ya él no sale con su exnovia, ¿no es cierto? Y más que estima, lo que él busca es entablar amistad con su grupo, ¿no? No le gusta estar solo. Me parece que entonces sería mejor filiación, ¿cierto? Ahí está, mira, ¿eh? Ya está. Dice, poder es la necesidad de querer controlar a otros, influenciar sobre los demás, como el caso de un líder, ¿no?, o papá autoritario. Autorrealización, desarrollar nuestra potencialidad, ¿no? Estima, la necesidad de aprobación, reconocimiento de los otros. Filiación, o también, mira, ahí vas a tener mucho cuidado, porque no vayas a pensar que solamente se dice así. A veces incluso en lugar de solo filiación, le anteponen la letra A. A veces le ponen afiliación. Entonces, necesidad de afiliación, filiación o gregarismo. No te olvides eso lo hemos dicho en la parte teórica. Gregarismo también hemos usado en San Marcos ese término. Es la necesidad de compañía y evitación de la soledad. Esto sería mejor entonces para esta pregunta, ¿no? Por lo tanto, en la pregunta 4, en nuestra práctica, la respuesta correcta era la alternativa B. Vayamos a la siguiente pregunta, 5. Dice, la necesidad con la que buscamos prevenir situaciones de riesgo que puedan poner en peligro nuestra integridad. Bueno, creo que el término es fácil, ¿no? Dice, necesidad de prevenir situaciones de riesgo, ¿no? O sea, que no haya peligro más adelante, ¿no? Pues entonces sería la necesidad de seguridad, ¿no es cierto?
Decía Maslow que la necesidad de seguridad implica que la persona busque estabilidad, ¿no? Por ejemplo, te comentaba en la parte teórica de que si yo tengo trabajo, con mi trabajo garantizo que tengo dónde descansar, dónde beber, dónde dormir, ¿no es cierto? Dónde alimentarme, ¿viste? Dónde estar fuera de peligro, ¿no? Estar en la calle bajo la lluvia, la inclemencia del clima, etcétera, ¿eh? Esa es necesidad de seguridad. Pregunta 5, respuesta correcta, alternativa A. Pregunta número 6. 6. La necesidad de influir y controlar las decisiones, la vida y los destinos de los demás. Eso también ya creo que está cantado, cantadísimo, ¿no? O sea, si yo tengo la necesidad de ser influyente sobre los otros, ¿no? Soy líder, por ejemplo, ¿no? O en el caso mío, soy profesor, ¿no? Lo que yo comento, digo, tengo la necesidad de que los demás me escuchen, ¿no? De que en función a lo que yo les diga, también ellos tomen decisiones. Eso es necesidad de poder. ¿Ok? Eso es necesidad de poder. Según McClellan, necesidad de poder. Y no olvides que cuando las personas tienen necesidad de poder, con frecuencia buscarán relacionarse con personas influyentes, porque las personas influyentes les facilitan también, ¿no? Poder, les facilitan la tendencia a obtener cierta jerarquía por sobre los demás, ¿no? Por ejemplo, me hago amigo de un congresista, ¿no? Si tengo necesidad de poder, me hago amigo de un congresista, de un político, ¿no? De un líder, ¿no es cierto? Ya está. Esa es la pregunta número 6. Pregunta número 7. El matrimonio es una institución cultural que una sociedad promueve por distintos intereses, mientras que para algunos casarse es garantizar un compañero en la longevidad. Para otros casarse responde al interés por un aprecio mutuo y hasta cierto punto un encontrarse consigo mismo. Esto demuestra que el matrimonio se vincula con las necesidades de amor y supervivencia, filiación y autorrealización, filiación y estima, organismo y psiquismo. Bueno, dice que para algunos, casarse es garantizar un compañero en la longevidad. O sea, tener compañía, ¿no? Llegar a viejo y estar acompañado en mi ancianidad, ¿no? Con mi esposa, con mi esposo. Entonces, eso es más filiación. Eso es más filiación, ¿no? O sea, convivencia en grupo, ¿no? No estar solo. Pero dice también para otros, casarse implica un aprecio mutuo con otra persona, ¿no? Un aprecio mutuo, ¿no? O sea, eh, apreciar al otro, también sentirme apreciado, sentirme querido, amado por la otra persona. Y de cierta manera un encontrarse con uno mismo. Eso es más estima, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa C, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Mientras para algunos llegar a viejo estando acompañado, ¿no? De la persona con quien me he casado, eso es filiación, ¿no es cierto? Pero si también quiero sentirme amado por esa persona y amar a esta persona, eso ya implica estima. ¿Saben? Pregunta número 7, alternativa correcta, la alternativa C, ¿no? Respuesta C, filiación y estima. Y nuestra última pregunta, con esto finalizamos nuestra práctica dirigida, dice, los procesos psicológicos que orientan e impulsan la conducta en busca de la satisfacción se llaman, y comentamos nosotros que los procesos psicológicos que impulsan, ¿no? Yo te dije en la parte teórica que en un examen de admisión en San Marcos habían puesto el enunciado siguiente, decía, el hambre es el resorte que impulsa al sujeto a la búsqueda de alimento. Esos procesos psicológicos que activan la conducta de la persona se llaman procesos conativos. Yo te comenté incluso en la parte inicial de la teoría que un conato es un inicio, ¿no? Conato. Que exista un conato de pelea, te puse el ejemplo, hubo un conato de pelea entre el cobrador y un pasajero del bus. Entonces, casi se pelean, casi, ¿no? Tuvieron la iniciativa de pelear, ¿no? Se activaron para pelear, pero no se consolidó. Eso es conato. De ahí que proceso conativo sería la respuesta aquí, ¿no es cierto? Proceso conativo. Este proceso se llama en realidad proceso conativo-volitivo, pero lo conativo es la motivación y lo volitivo es la voluntad. La voluntad implica que el sujeto decide, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué cosa voy a hacer? Ya si ya me activé, ya activó, la motivación ya me activó a hacer cosas y ahora yo tomo decisiones diversas, ¿no? Y las mantengo estables, ¿no? Ese es proceso conativo, ¿sí? La respuesta correcta entonces de la pregunta número 8 es la alternativa D. Listo. Agradecer mucho tu atención. Espero en realidad que también
continúes tu preparación, estudiando diversos temas, reforzando y especialmente estudiando más o menos cuáles son los temas más recurrentes en examen de admisión. ¿Ok? Hasta nuestra próxima clase, chicos. Buen día, buen día.
solucionario de la semana 11, ciclo semestral San Marcos, el tema aprendizaje 1. La pregunta número 1 nos dice, el profesor pregunta en clase si alguien se ha mudado varias veces. Los alumnos levantan la mano, uno menciona 3 veces y el otro 5. El profesor le pregunta al último estudiante las causas. El alumno contesta que fue por la delincuencia, por la escuela, por la economía, el acceso a diversos espacios y la compra de un espacio, ¿no? A lo que el maestro le pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa en común tenían todas estas causas? El estudiante contesta que la necesidad. Luego de esto, el docente le habla de la vida nómada y es el mismo aprendiz el que va suponiendo dichas causas. El método usado por el docente fue planteado por, claro, recuerdan ustedes que cuando el alumno, ¿no?, comienza a problematizar sobre un tema y comienza, ¿no?, a tratar de explicarlo a través, ¿no?, de algún tipo de experiencia que él haya tenido, está pues involucrándose en un aprendizaje dentro de la teoría del enfoque cognitivista, ¿no? O el enfoque como proceso, ¿no? Entonces, las alternativas nos dicen Ausubel, Brunner, Vygotsky o Pavlov, ¿no? Podría ser Brunner o Ausubel, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Ausubel podría ser porque hay una experiencia previa, ¿no? Que es el haberse mudado y se asocia con el conocimiento nuevo que el docente quiere enseñar, el concepto de, ¿no?, el ser nómada, ¿no? El comportamiento nómada, la vida nómada. Podría ser Brunner, ¿no? En la medida de que está problematizando sobre un tema, ¿no? Un tema en el cual el docente le da pistas, ¿no? Ayudas al estudiante, ¿no? Eh, Sin embargo, pues cuando da estas pistas, ¿no? El alumno, eh, pues le permite, ¿no?, reconocer, ¿no?, este concepto, incorporarlo dentro de sus conocimientos, ¿no?, que él ha ido logrando ya, ¿no? Entonces, está entre ambas donde predomina más la presencia del docente, que es el que guía, el que orienta, ¿no? El que de manera inductiva, en base a esa experiencia particular, va construyendo con el alumno ese conocimiento, ¿no? Entonces es muy importante esa presencia del docente común que predomina en esta pregunta. Sí. La pregunta 2 nos dice, Ricardo escucha que durante la construcción del Imperio Romano, Crassus mandó a crucificar a los vencidos en la guerra para ponerlos en el camino hacia Roma y exhibirlos como trofeos de guerra. Él va construyendo en su mente las imágenes de los vencidos, gritando de dolor mientras son aniquilados de forma tan salvaje y deshonrosa. Esto es porque ha visto películas cristianas donde había crucifixiones. Se puede decir que sus construcciones cognitivas se basan en sus conocimientos previos, lo cual es parte del aprendizaje. Bueno, acá la pista, hay que importante tomar en cuenta la pista que nos dan en la pregunta, ¿no? El término conocimientos previos, ¿no? El hecho de que es un aprendizaje en el cual el docente narra una situación y el alumno él, es el que va asociando lo nuevo, que es la historia que cuenta el docente, con lo que él ya conoce. No te dan la idea, la pista, con la pregunta uno, de que el docente va a guiar, ¿no? Va a inferir, va a hacer que el alumno infiera, vaya suponiendo el concepto, ¿no? El docente transmite un conocimiento. Entonces es muy importante esa diferencia. Por ejemplo, Auswell planteaba que el aprendizaje significativo se puede dar sin la necesidad de un docente, ¿no? Un libro, por ejemplo, puede ser significativo para mí, yo al leerlo, eso que estoy conociendo se vincula con lo que ya tengo yo en mi memoria, en conocimiento previo. Entonces, un hecho, una clase simplemente expositiva podría ser significativa también, donde el docente quizás no va a hacer que el alumno, ¿no?, infiera, deduzca, ¿no?, en base a casos particulares, ¿no? Sino lo importante es cómo se vincula el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. Y esa pista nos dan esa pregunta. Por eso, lo más acertado sería pues el aprendizaje significativo, ¿no? Planteado por David Ausubel. Muy bien, es un dato muy interesante.
La pregunta 3 nos dice, en clase, la maestra Silvia le da tres cables a sus alumnos, uno es de bronce, otro es de cobre y otro es de plata. Los muchachos observan que al ponerlos en un soquete, eh, un socket, ¿no? Un socket o un foco o bombilla, estos se encienden. Les pregunta si el agua pura es un buen conductor de electricidad y ellos contestan afirmativamente. Luego colocan los cables en el agua que está unido a cada foco y este apenas se enciende muy tenuemente. Ante esto un joven dice sorprendido, entonces el agua que bebemos no es agua pura. Esto provoca la burla de sus compañeros y la maestra respalda la respuesta del estudiante. Esta forma de aprendizaje es denominada aprendizaje por, claro, en ese caso sí te dan la pista, ¿no? La pista que tienes que ver acá es que hay una experiencia, ¿no? Algo que los alumnos deben realizar, ¿no? Está la actuación de los alumnos, está también la profesora que, ¿no? les plantea preguntas, ¿no? Les plantea problemas que los alumnos deben resolver y algún alumno da una respuesta, los otros se pueden burlar, pero la profesora está orientando, ¿no? Pero está buscando que los estudiantes descubran, ¿no? Eh, los conocimientos que la profesora quiere enseñar antes que les transmita ese conocimiento, busca que los alumnos descubran ese conocimiento, ¿no? Entonces sería el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Entonces acá nos plantean pues que Brunner plantea, ¿no? La necesidad de que el alumno no reciba el conocimiento acabado, sino que el alumno tenga que inferir, deducir, ¿no? Mediante inducción, ¿no? La solución a un problema, la respuesta a una pregunta. Eso se llama el aprendizaje por descubrimiento que hace, ¿no? La profesora Silvia, ¿no? Busca que los alumnos descubran el conocimiento, ¿no? La clave correcta sería la B, ¿no? Por descubrimiento. ¿Sí? La pregunta 4 nos dice, durante el proceso de aprendizaje significativo ocurren dos procesos importantes y vinculados estrechamente, ¿cuáles son? ¿No? Asimilación y acomodación, refuerzo y castigo, diferenciación progresiva y reconciliación integradora, anclaje y andamiaje. Bien, las pistas que te dan en las alternativas, usted debería discriminarlas en base a lo que ya conoce. Por ejemplo, cuando se habla de asimilación y acomodación, son categorías propuestas por Piaget, ¿no? Entonces, se descarta la A. Refuerzo y castigo son categorías propuestas por Skinner, ¿no? Condicionamiento operante. Anclaje es propuesta por Ausubel y andamiaje propuesta por Brunner. Entonces, son dos teorías, ¿no? Pues lo que corresponde con el aprendizaje significativo sería la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que en diferenciación progresiva el alumno ya conoce, ¿no? Tiene un conocimiento general de una categoría y de un caso o algunos casos en particular. Por ejemplo, nosotros conocemos la palabra papa, ¿no? Y hemos comido la papa ahí en muchas comidas, ¿no? Papa a la huancaína, ¿no? Pero cuando uno va al mercado, encuentra que hay una variedad de papas, ¿no? Hay una variedad de papas. Entonces, ahí se da una diferenciación progresiva, ¿verdad? Yo tenía la idea de que la papa era una sola, pero cuando me voy al mercado hay diferentes calidades o tipos de papa, papa amarilla, papa peruanita, papa canchán, ¿no? Papa tomasa, ¿no? Entonces hay una variedad, ¿no? Es que hay más de 100 variedades de papa, ¿no? Papas nativas también, ¿no? Papas nativas. Entonces ahí se daría ese proceso ¿no? de diferenciación progresiva. Pero también lo que es la reconciliación integradora, ¿no? O sea, yo veo ahí papa, camote, ¿no? Este, no sé, yacón, ¿no? Veo por ahí yuca, ¿no? Entonces una persona viene y dice, ¿y a cuánto está ese tubérculo, no? No, no, acá no hay tubérculos, acá hay papas, hay camotes. No, no, es que la papa y el camote son tubérculos, ¿no?
sabía, ¿no? Entonces, ahí estamos reconciliando, ¿no? La papa que estaba separada del camote, ahora lo reconciliamos, ¿no? Allá se reconcilian, se juntan bajo la categoría tubérculo, ¿no? Eso sería esa reconciliación integradora. Esos conceptos los plantea justamente David Ausubel en el aprendizaje significativo, ¿no? Nos habla de esto, de esta solución. Efectivamente, la respuesta correcta es la C, ¿no? C. La pregunta 5 nos dice, para Brunner, el rol principal que cumple el docente debe ser el de... Claro, recuerden ustedes que para Brunner, el docente no debe dar conocimientos acabados, sino generar conflictos, problemas, interrogantes en el estudiante para que el estudiante, mediante algunas actividades, descubra el conocimiento, ¿no? Y el docente va a servir como una especie de guía, de tutor, de orientador, ¿no? Vamos a ver acá las alternativas, ¿no? De expositor no puede ser, ¿no? Porque si sería expositor sería el que habla y el alumno escucha, ¿no? No, no es expositor, ¿no? Reforzador podría ser también reforzador, pero es una categoría más vinculada con Skinner, ¿no? Con el condicionamiento operante. Modelo, modelo sería una especie de modelo imitar, ¿no? Y más se vincularía con la teoría del aprendizaje vicario, ¿no? Por imitación. Lo planteo por Albert Bandura. Orientador es la palabra correcta. El docente orienta, guía, ¿no? Facilita, también se me dice, ¿no? Por lo tanto, el Brunner plantea que el docente debe orientar, debe guiar al discípulo eh, mediante el concepto andamiaje, ¿no? Debe darle pistas, ayudas para que el alumno vaya construyendo su conocimiento, pero progresivamente esas pistas, ese andamiaje debe ir dándose para que el alumno tenga independencia, autonomía y haga las cosas solo, ¿no? Por lo tanto, la clave sería la D, ¿no? De orientador, ¿no? La pregunta 6 nos dice, los afectos pueden ser innatos o adquiridos. El proceso que permite la adquisición o aprendizaje de reacciones emocionales ante estímulos que originalmente no lo provocaban es eh, claro, en este caso, el condicionamiento clásico, ¿no? Eh, en el aprendizaje significativo se aprende, ¿no? Teorías, conceptos, conocimientos, al igual como el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que también pueden adquirirse afectos, ¿no? Pero en el condicionamiento clásico predomina justamente una, un aprendizaje emocional, ¿no? Una característica del condicionamiento clásico es que es un aprendizaje visceral emocional, ¿no? Entonces el perro, por ejemplo, cuando escuchaba la campana, ¿no? Se asociaba pues con comida, ¿no? Y es posible que el perro al escuchar la campana, algo así como que cambie su estado anímico y se vuelva alegre e inquieto, ¿no? Ocurre a veces en casa cuando a los gatos o los perros le hemos echado comida de un plato, ¿no? Hemos posicionado, preparado, separado para el perro, para el gato, y hacemos sonar el cubierto con el plato, ¿no? Y eso hace que el gatito se active, ¿no? Como que saliva de repente. Igual ocurre, ¿no? Cuando estamos de repente lavando y estamos echando, ¿no? Los trastos a la basura porque no podemos darle de comer a eso al gato y el gato o el perro se activan, ¿no? Es una respuesta emocional, ¿no? Igual, ¿no? Decíamos en el caso de sentir el olor a pollo a la brasa, ¿no? Genera en nosotros una respuesta emocional, ¿no? Bien, entonces acá, pues, en el condicionamiento clásico adquirimos justamente reacciones emocionales ante estímulos, ¿no? Que antes no tenían esa capacidad de desencadenar esa respuesta emocional, ¿no? Puede ser la presencia de un profesor, ¿no? O de una persona que puede provocar miedo en nosotros, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser asaltada por un joven con capucha, ¿no? Un encapuchado lo asaltó, le golpeó. Y otro día ve quizá a un joven encapuchado, igual va a tener miedo, ¿no? Va a temblar, aun cuando no sea un ladrón, sea un vecino, sea una persona, un estudiante, ¿no? Entonces,
la sola presencia de esa persona con capucha desencadena miedo, pero es un miedo aprendido, ¿no? Porque en otra ocasión una persona con capucha le golpeó, ¿no? Le maltrató. Por eso, con el condicionamiento clásico se aprenden reacciones emotivas, ¿no? Sería la clave la A. ¿Ok? La pregunta 7 nos dice, Luis es castigado severamente por su padre, casi siempre cuando éste se encuentra embriagado. Es por ello que su piel se enerva y su cuerpo tiembla cuando huele a alguna bebida alcohólica. Sobre este caso determine los enunciados correctos, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que una persona que ha consumido alcohol, ¿no? Que golpea y uno asocia ese olor al alcohol, ¿no? Con los golpes, ¿no? Que da esa asociación, ¿no? Entonces, el olor inicialmente era un estímulo neutro, pero asociado al golpe, ahora el olor desencadena el temor. Por lo tanto, o sea, el olor al alcohol se ha convertido en estímulo condicionado que desencadena la respuesta condicionada del miedo, ¿no? Entonces acá vemos, ¿el alcohol es un estímulo incondicionado para Luis? No, ¿verdad? Al inicio el alcohol era un estímulo neutro. Los golpes son los estímulos incondicionados, ¿no? Temblar es una respuesta condicionada del agredido. Claro, en ese caso, si es agredido y tiembla, no es una respuesta condicionada, ¿no? Eh, pero si ve, ¿no? O siente el olor a alcohol y tiembla, ahí sí es una respuesta condicional. Siente el olor y tiembla, ahí sí es una respuesta condicional, ¿no? Temblar ante el olor a alcohol. Los estímulos condicionados para Luis serían las bebidas alcohólicas y sus aromas, sí, ¿no? Eso sería correcto. El estímulo condicionado es aquel que desencadena la respuesta condicionada, ¿no? Entonces, en este caso, el olor a alcohol sí desencadena esa reacción, ¿no? El condicionamiento clásico permite la exclusiva adquisición de reacciones de aversión. Puede ser de aversión o también de placer. No siempre va a ser de aversión. Entonces sería falsa la 4, ¿no? Alternativa A, B, C, D, ¿no? Vamos a ver aquí el análisis. Con el condicionamiento clásico se puede aprender respuestas de agrado o aversión, ¿no? O sea, no siempre va a ser de aversión, ¿no? Entonces acá vemos golpes del padre ebrio. La respuesta incondicionada sería pues el temblar, tener miedo, ¿no? Se asocia con se enerva la piel y tiembla. El estímulo neutral sería la bebida alcohólica, el olor, ¿no? A la bebida alcohólica, ¿no? El estímulo condicionado sería la bebida alcohólica y la respuesta condicionada temblar ante el olor de la bebida. Por lo tanto, el temblar se convierte en una respuesta condicionada ante el olor de las bebidas alcohólicas, que se convierten en estímulos condicionados, ¿no? Por lo tanto, la clave es la C, ¿no? La 2 y la 3, ¿no? Son las correctas, ¿no? Claro, pero como te decía, acá el temblar es más específico, ¿no? Según la pregunta con el enunciado, ¿no? Pero como no hay otra alternativa, ¿no? Sería más la C como es. Pero temblar ante el olor, ¿no? Como no dice acá, ¿no? Temblar ante el olor al alcohol, ¿no? Es una respuesta. Obvia, ¿no? Y la clave correcta es la C. La pregunta siguiente, la 8, nos dice, en el condicionamiento clásico, el elemento presente en el ambiente del sujeto que es capaz de desencadenar conductas reflejas sin experiencia antecedente denominado, en este caso, estímulo condicionado, estímulo neutro, estímulo contingente, estímulo incondicionado, ¿no? Entonces, un elemento cualquiera que provoque una respuesta involuntaria, una respuesta refleja, se hablaría de un estímulo incondicionado, ¿no? Eh, o sea, antecedente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pico la cebolla y lagrimeo, ¿no? Eso tendrá un antecedente. Ah, es que él llora porque cuando picaba la cebolla le pegaban y por eso llora. No, no, no es eso, ¿no? Cualquier persona, aún sin un antecedente previo, va a
segregar lágrimas cuando el vapor de la cebolla llega a los ojos, ¿no? Es una respuesta natural. Y esa respuesta natural se llama respuesta incondicional. El estímulo incondicional, ¿no? Por eso la clave sería la D, ¿no? Entonces el estímulo incondicional es aquel que no necesita de una experiencia previa, ¿no? Para desencadenar reflejos. Es decir, no se ha asociado con otro estímulo para provocar ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y el estímulo condicionado sí es un estímulo que desencadena una respuesta aprendida, es una respuesta condicionada, ¿no? Por lo tanto, la clave correcta es la D. Muy bien, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención, su participación en esta clase. Sigan estudiando. Hasta vernos en el siguiente capítulo. Muy buenas tardes. Bien, vamos a... Condicionamiento operante. Comenzamos entonces con la pregunta número 1. Dice así. Señale las provisiones correctas respecto del conocimiento operante. 1. La conducta que se condiciona implica la activación de la musculatura esquelética. 2. Los eventos posteriores a la emisión de la conducta son cruciales en el proceso. 3. Los estímulos antecedentes necesariamente son discriminativos. 4. El sujeto modifica el ambiente con su comportamiento. Entonces, en esta pregunta, se quiere saber cuáles de estos 4 enunciados es un enunciado correcto en relación a la teoría del conocimiento operante de Skinner. Analicemos entonces los enunciados. Primer enunciado dice, las conductas que se condicionan implican la activación de la musculatura esquelética. Bueno, eso es correcto porque efectivamente en el conocimiento operante participa de manera muy activa el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro, permitiendo que hagamos acciones voluntarias, intencionales, y que en ese sentido participa la musculatura esquelética para que se pueda llevar a cabo dichas acciones. Por lo tanto, el enunciado 1 es correcto. Enunciado 2. Los eventos posteriores a la emisión de la conducta son cruciales en el proceso. Bueno, eso también es correcto, porque como nosotros sabemos, el conocimiento operante se basa en la ley del efecto, que dice que la conducta está determinada por las consecuencias que genera en el ambiente. Así pues, según las consecuencias que la conducta genera, esta conducta se puede realizar de nuevo o ya no se puede realizar. A esto se le conoce como la ley del efecto, que por cierto no fue descubierta por Skinner, sino años atrás por otro teórico que fue el señor Edward Lee Sondheim en su conocimiento por ensayos y errores. Por lo tanto, la 2 también es correcta. La proposición o enunciado 3 dice, los estímulos antecedentes necesariamente son discriminativos. Cuando hablamos de estímulos antecedentes, hablamos de estímulos previos, que ante la presencia de ellos, el sujeto hace una acción. Sin embargo, estos estímulos antecedentes, cuando forman parte de un proceso de aprendizaje llamado discriminación operante, estos estímulos antecedentes toman el nombre de estímulos discriminativos, solamente en estos casos. Por lo tanto, el enunciado 3 es incorrecto. Enunciado 4. Dice, el sujeto modifica el ambiente con su comportamiento. Habíamos mencionado que en el conocimiento operante, el sujeto realiza acciones intencionales, que Skinner llama conductas operantes. Es decir, conductas que implican una acción sobre el ambiente, sobre el medio. Recordemos, por ejemplo, el experimento realizado por Skinner, ¿no? Con una ratita, en el cual la ratita descubría que si bajaba la palanca, es decir, modificaba la posición de la palanca, obtenía después la comida. Por lo tanto, el enunciado 4 es correcto. En ese sentido, la clave sería la C de casa. La C de casa. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 2.
El estímulo que resulta una señal que probabiliza la aparición de un estímulo agradable es llamado estímulo. Lo que nos está pidiendo es cómo se llama ese estímulo que de alguna manera permite que aparezca en un determinado grado de probabilidad un estímulo agradable, ¿cierto? Entonces encontramos primero un estímulo previo, un estímulo antecedente, que ante su aparición es señal para que aparezca en un determinado grado de probabilidad un estímulo que es considerado agradable. Y que, bueno, en el conocimiento operante se le llama reforzador. Por lo tanto, dentro de esas alternativas está descartado que sea la C. El reforzador nunca es un estímulo previo, sino un estímulo posterior, es un premio a la acción operante. En ese sentido nos quedamos con A, B y D. Punitivo significa algo nocivo. Aquí la pregunta nos está hablando de generar, por ejemplo, una lesión al sujeto que va a aprender o un daño al sujeto que va a aprender. Por lo tanto, es inatingente, no tiene nada que ver con la pregunta. Nos quedamos con la A o la B, teniendo siempre la precisión de que se está hablando de un estímulo antecedente, un estímulo previo. Es decir, un estímulo que es señal. Y como usted sabe, una señal nos dice si podemos hacer o no podemos hacer la acción. Siempre es previo, siempre es anterior a la respuesta. Y esto también va a permitir que aparezca un estímulo agradable en un determinado grado de probabilidad, que se le llama, obviamente, reforzador. En este caso, nosotros vemos las alternativas que A y B son estímulos antecedentes. Sin embargo, en A hablamos de un estímulo incondicionado que también se aplica en el conocimiento clásico, pero aquí estamos estrictamente en conocimiento operante. Por lo tanto, dentro de lo que viene a ser un estímulo antecedente, sería concretamente el estímulo discriminativo. La clave sería la B de bueno. Pregunta número 3. Hay un estilo de vida denominado minimalismo, el cual propone vivir cómodamente con lo indispensable, descartando lo accesorio. Las personas que lo han aplicado afirman algunas ventajas como disminución del estrés, ya que el vivir con lo indispensable, la toma de decisiones del hogar que resulta cotidiana se reduce drásticamente. Entonces, los que practican el minimalismo asumen este estilo de vida en esta pregunta se habla de una estrategia de estilo de vida y que al emplear o al practicar este estilo de vida se configura una de esas modalidades operantes que están A, B, C o D. A, refuerzo positivo, B, refuerzo negativo, C, extinción, D, castigo negativo. O sea, ¿de qué se trata? Hacemos el análisis entonces. Si se habla de practicar un estilo de vida y que eso trae una ventaja, entonces significa que es una acción que se va a repetir, ¿cierto? Obviamente que sí se está hablando de un refuerzo o reforzamiento. La ventaja, ¿cómo se plasma? Se plasma en la disminución del estrés. O sea, es una ventaja porque disminuye algo, entre comillas, desagradable, que es el estrés. Por lo tanto, entonces, practicaremos este estilo de vida que tiene su nombre, ¿no? Minimalismo, para que desaparezca o no aparezca el estrés tan desagradable. Por lo tanto, estaríamos ante un refuerzo negativo. Entonces, en la pregunta número 3, la clave sería la B de bueno. Pasemos a la pregunta número 4. Dice así: Nayeli usaba frecuentemente maquillaje, porque así podía cubrir algunas cicatrices de su rostro. Sin embargo, los dejó de usar porque usaba frecuentemente maquillaje. Pasemos a la pregunta. La clave sería la B de bueno. Pasemos a la pregunta número 4. Dice así: Nayeli usaba frecuentemente maquillaje, porque así podía cubrir algunas cicatrices de su rostro. Sin embargo, los dejó de usar porque le empezó a salir acné.
Sobre este caso, ¿qué enunciados son ciertos? 1. La frecuencia de maquillarse fue modificada por castigo negativo. 2. La preferencia en usar de maquillaje fue provocada por refuerzo negativo. 3. Los granitos de acné son estímulos de consecuencia. 4. Los productos de maquillaje son reforzadores inmediatos. Entonces, en las alternativas, lo que se quiere de alguna manera es saber cuáles de esos enunciados viene a ser el correcto o los correctos, en función a lo que sucede con Nayeli. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el caso de Nayeli, ¿cierto? Para poder determinar qué enunciados son correctos. Comenzamos entonces ese análisis. Si me dicen que Nayeli usaba frecuentemente maquillaje, entonces está haciendo una acción, el usar ese maquillaje. Y si lo hace frecuentemente, entonces podemos pensar que está ante un reforzamiento. Pero ¿por qué usa constantemente este maquillaje? Entonces podemos pensar que está ante un reforzamiento. Pero ¿por qué usa constantemente este maquillaje? Porque dice que así cubre algunas cicatrices, tapa algunas cicatrices. Se puede entender que las cicatrices entonces son feas, desagradables, y por eso el usar ese maquillaje las tapa, las desaparece. Entonces, ¿cómo se llama ese procedimiento por el cual hacemos una acción y repetimos esa acción porque no hacemos que aparezca o desaparezca algo que es desagradable? A eso se le llama refuerzo o reforzamiento negativo. Pero seguimos en la lectura. Dice, sin embargo, lo dejó de usar. O sea, dejó de usar ese maquillaje porque le empezó a salir acné. Parece que el acné es algo mucho más desagradable. Y por eso dejó de hacer o de dejar de hacer uso de ese maquillaje. Bueno, en este caso estaríamos ante un castigo, ¿no es cierto? El usar un maquillaje constantemente sería reforzamiento. Pero después dice que deja de hacer uso de ese maquillaje. Entonces, ya estamos hablando de un castigo, porque el castigo precisamente es dejar de hacer una acción. Ya no hacemos esa acción. En este caso, Nayeli ya no se echa el maquillaje. ¿Y por qué? Porque aparece algo más desagradable, que es el acné. Por lo tanto, estamos ante un castigo positivo. Porque el castigo positivo es eso precisamente, dejar de hacer una acción porque aparece algo desagradable. Bueno, en este caso, ella deja de usar ese maquillaje porque aparece siempre algo desagradable, que es la aparición del acné. Comenzamos entonces, en base a este análisis, a ver cuál de los enunciados sería el correcto o no. 1. La frecuencia de maquillarse fue modificada por castigo negativo. Bueno, en ningún caso se está hablando del uso del castigo negativo. Más bien, primero reforzamiento negativo y después castigo positivo. Por lo tanto, la 1 está descartada. La 2 dice la preferencia en el uso del maquillaje fue provocada por refuerzo negativo. Bueno, sí, al comienzo se utilizó el maquillaje constantemente para evitar que aparezcan las cicatrices, y eso es refuerzo negativo. La 2 es correcta. 3. Los granitos de acné son estímulos de consecuencia. Sí, aparecen después de haber hecho uso este maquillaje. La 3 también es correcta. La 4. Los productos de maquillaje son reforzadores inmediatos. No, porque aparecen un tiempo después de haber hecho uso estas cicatrices. Por lo tanto, entonces, enunciado 1, incorrecto. Enunciado 2, correcto. Enunciado 3, correcto. Enunciado 4, incorrecto. Por lo tanto, la clave sería la B de bueno. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 5. El investigador que propone la diferencia entre la modificación de conductas emitidas
y respondiente fue el psicólogo, lo que se está pidiendo es el autor. ¿Qué autor es el que hace la diferencia entre conductas emitidas y respondientes? Bueno, analicemos entonces la pregunta. Las conductas emitidas son mencionadas en el conocimiento operante y cuando se habla de conductas respondientes son conductas aprendidas bajo el conocimiento clásico. Sabemos que el conocimiento operante fue planteado por Skinner y el conocimiento clásico fue planteado por Pavlov. Pero aquí hay que hacer una acotación. La acotación que hacemos es que Skinner es el teórico del conocimiento operante y es posterior a Watson, Pavlov y Wundt. Por lo tanto, Watson, Pavlov y Wundt no conocieron el conocimiento operante. Entonces, no pudieron ser aquellos que hicieron una diferencia entre las conductas emitidas del conocimiento operante con las conductas respondientes que se aprende en conocimiento clásico. Por lo tanto, la clave sería la B de bueno, Skinner. Pregunta 6. Skinner realiza un experimento en el cual unas palomas debían picar un disco que emitía una luz que iba variando de colores. Cuando la paloma picaba ante la luz roja, se liberaba una roseta de maíz, pero si picaba ante la luz de otros colores, azul, verde y amarillo, no se liberaba ninguna roseta. Con el tiempo, la paloma solo picaba ante la luz roja, pero no ante los demás colores. Sobre este hecho, ¿qué enunciados son correctos? 1. La luz roja era un estímulo discriminativo. 2. La roseta de maíz era un estímulo antecedente. 3. La conducta de picar ante los colores amarillo, azul y verde fue extinguida. 4. Este procedimiento de dejar de picar el disco es por un castigo negativo. Bueno, analicemos. Estamos ante un procedimiento llamado discriminación operante, donde en el sujeto, en este caso, un animalito, una paloma, ante la presencia de luces verde, roja, amarilla, inmediatamente la paloma, al hacer una acción que es picar un disco, inmediatamente será premiada su acción con la aparición de una roseta de maíz. En una segunda etapa, se busca que el animal aprenda a picar el botón solamente ante la presencia de la luz roja, porque solamente en este caso la conducta será premiada. Es decir, cuando prende la luz verde o amarilla, no aparecerá ningún tipo de comida. Si este entrenamiento continúa, en una tercera etapa se va a dar una situación interesante, que el animal se da cuenta que solamente aparece la comida cuando se enciende la luz roja. Por lo tanto, ese estímulo antecedente, luz roja, se convierte en un estímulo discriminativo. Es como que si la luz le dice, ante mi presencia, ya puedes picar el disco, porque tu conducta será premiada con la roseta de maíz. Cuando prende la luz verde, le dirá, no hagas ningún tipo de acción porque tu acción no será premiada. Igualmente, cuando prende la luz amarilla, es como si la luz amarilla le dijera, ante mi presencia, no hagas ningún tipo de acción. No piques ningún botón porque tu conducta no será premiada. A este procedimiento le llamamos discriminación. Bien, entonces ante eso veamos cada uno de los enunciados. Enunciado 1 dice, la luz roja era un estímulo discriminativo, cierto. 2, la roseta de maíz era un estímulo antecedente. No, la roseta de maíz es un estímulo consecuente, que es un reforzador, es un premio que aparece después de hecha la acción. Es posterior a la acción, no es antes de la acción. Por lo tanto, la 2, es un enunciado incorrecto. La 3, la conducta de picar ante los colores amarillo, azul y verde fue extinguida. Sí, porque cuando aparecían estos colores, sea amarillo, azul o verde, la conducta no era premiada. 4, ¿este procedimiento de dejar de picar el disco es por un castigo negativo? No, es más bien por un procedimiento de extinción. No se le olvide usted que la extinción siempre ocurre cuando ha habido previamente un reforzamiento positivo. Entonces,
Veamos las alternativas correctas. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Veamos primeramente cómo están los enunciados. Enunciado 1 es correcto, como se había planteado, 2 incorrecto, 3 correcto, 4 incorrecto. Por lo tanto, entonces decimos que la clave correcta es la B de bueno. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 7. Dice así: Miguel Ángel entró a la cafetería Starbucks, ya que la cafetería donde solía ir no había abierto. Al inicio, les sorprendió la sobrevaloración de los precios. De pronto, cuando ella se iba a retirar al terminar su café expreso, una hermosa chica se le acercó, le empezó a hablar y mantuvieron una conversación muy agradable. Durante la charla, ella le dijo que solía visitar ese establecimiento. Por ello, ahora Miguel suele ir a Starbucks. A veces la ve y se pone a conversar durante horas. A veces no la encuentra y se retira esperando tener más suerte la siguiente oportunidad. Sobre este caso, ¿qué enunciado resulta compatible? A. La ausencia de la chica se vincula a un castigo negativo para Miguel. B. La cafetería Starbucks es un estímulo reforzador para Miguel. C. El asistir a Starbucks es reforzado de forma discontinua e irregular. D. El café expreso es un estímulo discriminativo. Analicemos. Lo que se está diciendo es cuál de esos enunciados que están en las alternativas corresponde al texto de la pregunta. Bien, analicemos entonces el caso. Me parece que la segunda parte del texto es decisiva. Dice que Miguel suele ir al Starbucks. Si suele ir, entonces no podemos hablar de un castigo. Estaríamos hablando de un reforzamiento porque precisamente es la modalidad donde la conducta se repite, aumenta su frecuencia de emisión. Pero esta conducta constantemente se repite porque aparece alguien muy agradable, que es la chica, ¿no es cierto? Entonces podemos hablar de un reforzamiento positivo. Pero resulta que la chica a veces aparece y a veces no aparece en la cafetería. Es decir, la conducta de ir a esa cafetería no siempre va a ser premiada con la presencia de la chica. A veces aparece ella y a veces no aparece ella. Por lo tanto, estamos ante un reforzamiento intermitente. ¿Cuándo un reforzamiento es intermitente? Es un reforzamiento positivo cuando la acción a veces será premiada con la presencia del reforzador y a veces no. En este caso, la alternativa correcta sería la C de casa. El asistir a Starbucks es reforzado de forma discontinua e irregular. Clave C de casa. Pregunta 8. En la cátedra de Psicología del Aprendizaje hay una gran preferencia por escuchar al profesor Ramírez, destacado docente de la universidad. Cuando un estudiante hace algo que el profesor considera inapropiado, este le pide al estudiante que se retire del aula. Esto ha hecho que sean escasos los casos en que se llegue a aplicar dicha medida, pues nadie quiere salir de la clase. Esta técnica, conocida como tiempo fuera, es una forma de qué modalidad conocida el conocimiento operante. Bueno, castigo negativo A, B, castigo positivo, C, extinción, D, refuerzo negativo. Analizando la pregunta entonces, aquí hay un caso y si quieres saber qué modalidad se está aplicando de conocimiento operante. Analicemos. Dice que hay una gran preferencia a esa clase. Es decir, nadie se quiere perder la clase del profesor Ramírez. Pero cuando un estudiante hace algo que el profesor considera inapropiado, este le pide al estudiante que se retire del aula. Obviamente que el estudiante no quiere retirarse del aula, porque a todos los estudiantes les interesa la clase. Entonces, lo que está haciendo el profesor es castigarlo para que no vuelva a hacer esa acción inapropiada, quitándole algo agradable, que es la clase. Bueno, este es un caso típico de castigo negativo. Se castiga la conducta inapropiada. ¿De qué manera? ¿Cómo? Obviamente, alejando de la situación de nuestra preferencia. Es un castigo negativo especial que se llama tiempo fuera. Entonces, la alternativa correcta sería la A. Pasemos inmediatamente
Bueno, pregunta 8, la alternativa es la A. Pasemos inmediatamente a la pregunta 9. Cuando Guillermo va a la galería de su preferencia, hay ocasiones en las que encuentra ropa de buen diseño, precio y calidad. Pero también en algunas ocasiones no encuentra ropa con estas condiciones, así que no compra y se retira. Lo que sí hace de forma ritualista es ir los fines de estación, porque esos días hay liquidación de fin de temporada. Sobre este ritualismo, el programa de reforzamiento de la conducta de comprar en la galería es, bueno, lo que nos está pidiendo es en caso de ese ritualismo, que precisamente se menciona en la segunda parte del texto de la pregunta. Ese ritualismo, ¿bajo qué programa de reforzamiento está? Sea continuo o ya sea los intermitentes, intervalo fijo, intervalo variable o intervalo por razón fija. Analizando entonces la pregunta. Si se dice que es una acción ritualista, significa que constantemente lo hace. Es confirmado, es un reforzamiento. Y lo hace porque aparece liquidación en ciertos días. La liquidación sería, obviamente, el reforzador, sería el estímulo agradable, si se le puede llamar. Entonces estamos hablando de un reforzamiento positivo. Pero es necesario decir que ese reforzador no aparece en todas las ocasiones que va a ese lugar, sino en los fines de estación. Entonces, cada cierto tiempo hay fines de estación y ahí justamente existe la liquidación. Entonces, estamos hablando de un tiempo constante donde él va a ir y va a ser premiada su acción de ir a ese lugar. Por lo tanto, estamos ante un programa de intervalo fijo. Entonces, la clave correcta sería la B de bueno. Pasemos a la pregunta 10. A Oscar le gusta entrar a Snapchat, ya que así puede mandar contenido que no se podrá guardar. Esto quiere decir que lo que manda se autodestruye rápidamente. Así Oscar evita la divulgación de lo que envía. Entonces Oscar usa Snapchat por la modalidad D. Entonces en las alternativas están modalidad de conocimiento operante, refuerzo negativo, A, B, refuerzo positivo, C, refuerzo continuo y D, extinción. Analicemos entonces la pregunta. Nosotros nos damos cuenta, que existe aquí una clave. Y esto hay que tenerlo siempre presente. La palabra evita. Cuando nosotros hacemos una acción y esa acción evita la aparición de algo, se supone que ese algo es desagradable para nosotros. Por eso volvemos a hacer esa acción, porque evitamos que aparezca. Estamos ante un refuerzo negativo o reforzamiento negativo. Siempre cuando ustedes vean en una pregunta que dice, con esta acción reduzco algo, con esta acción minimizo algo, con esta acción escapo de algo, con esta acción evito que aparezca algo, con esta acción huyo de algo. Entonces, con esa acción hago que no aparezca algo desagradable. Por lo tanto, esa acción va a ser exitosa porque así no aparece o deja de aparecer algo desagradable. Significa que es una acción que se va a repetir porque es exitosa, ¿no es cierto? Evita que aparezca algo desagradable. Entonces, no se olviden, esto viene a ser un refuerzo o un reforzamiento negativo. No se olviden de esas palabras mágicas. Se evita, se minimiza, se escapa de algo, reducimos algo con esta acción. Entonces, la clave sería la A. Practiquemos con la pregunta 11. Miren, Estrella ha desarrollado por la limpieza un trastorno obsesivo compulsivo. Esto hace que siempre esté limpiando cada espacio por donde se desplaza. Sabe que es exagerado, pero dice que por lo menos evita, la palabra mágica, evita sentirse angustiado brevemente. Esta conducta está siendo controlada por, es decir, con esta acción de ir limpiando, evita que aparezca la angustia, que es, por cierto, una situación muy desagradable. Entonces estamos ante ¿qué? Bueno, la palabra mágica, evita. Por eso hago la acción, porque evito que aparezca algo desagradable. Y esa acción la vuelvo a hacer. Sería la clave de dedo, refuerzo negativo.
Pasemos inmediatamente a la última pregunta. Pregunta 12, dice, elija un caso de castigo positivo. A, recibir elogios por sacar aritos de humo al fumar. B, recibir consejos por portarse mal. C, eliminar malestares con un fármaco. D, burlarse por su forma de vestir. Bueno, definitivamente si hablamos de castigo positivo y nos piden en cuáles alternativas está presente el castigo positivo, debemos tener bien claro primeramente qué cosa es un castigo positivo. Es una acción que ya no se vuelve a dar precisamente porque aparezca algo, entre comillas, desagradable, ¿cierto? Algo molesto. Y por eso ya dejamos de hacer esa acción, porque esa acción está vinculada con la aparición de eso que no nos gusta. Veamos entonces. Recibir elogio por sacar aritos de humo al fumar. Bueno, pero recibir elogios es algo más agradable, que viene después de hacer aritos de humo, entonces no puede ser nada. La B, recibir consejos por portarse mal, pero recibir consejos puede ser algo positivo. C, eliminar malestares con un fármaco. Bueno, los malestares obviamente es algo desagradable, pero aquí más bien el uso de un fármaco permite que desaparezca, eliminar malestares, no que aparezcan los malestares. Por lo tanto, el usar fármacos sería más bien un reforzamiento. Y reforzamiento negativo porque evita, elimina que aparezcan estos malestares. Por lo tanto, no puede ser la C. Ni la A ni la B. Nos quedamos con la D, que dice burlarse por su forma de vestir. Claro, o sea, la forma de vestirse ocasiona algo, que aparezcan las burlas. Pero ¿a quién le gusta las burlas? La burla es siempre algo desagradable, que aparece por consiguiente cuando esta persona usa esta forma de vestir. Por lo tanto, el usar estos vestidos ya va a disminuir porque está vinculado a las burlas. Por lo tanto, acá sí tendríamos en D un castigo positivo. La clave entonces sería la D de dedo. Bien, estimados estudiantes, hemos terminado el solucionario de las preguntas de esta 12ª práctica del semestral. Esperamos que les haya gustado y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.